Bueno, el dólar volvió a subir y cerró en su máximo histórico. En el día de hoy cerró a 29,80. En algunos bancos llegó a venderse a 30 pesos. Vamos a hablar de esto con Sofía Diamante, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida, Sofía. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, preguntarte por qué. Bien. Bueno, me tuve que anotar porque se dieron varias cosas que combinaron en que el dólar llegue a un nuevo máximo histórico. Para empezar, vamos a hablar un poco a nivel global y después llegamos a Argentina. Local. Hoy a la mañana ya se intuía que el dólar, el peso iba a estar en suba, porque la lira turca se desplomó a la mañana por temas globales, que es Trump volvió a subir aranceles a Turquía en el acero y el aluminio. Esto tiene que ver con la guerra comercial que lleva adelante Estados Unidos. Estados Unidos con China y Estados Unidos con todos los países. países. ¿Qué genera esto? Mayor incertidumbre a nivel mundial y mucha volatilidad financiera. Claro. Vuelvo acá a Argentina. Sí. Argentina se compara bastante con Turquía porque los dos son dos países que tienen mucho déficit fiscal y de cuenta corriente. Sí. Turquía tiene un déficit de cuenta corriente del 7%, Argentina del 5%. Lógicamente lo que le pasa a Turquía a nosotros también nos impacta. Bien. Este caso puntual justo fue una guerra comercial con Turquía, entonces la lira turca se desplomó más que el peso argentino. Bien. Pero bueno, vamos acá a Argentina. Lo que ocurrió fue, llegó a 29,80 por, vamos a enumerarlo. Número 1, incertidumbre financiera a nivel mundial. Bien, que recién Eso explicabas. hace que todos los que tienen por ahí carteras en pesos quieran salir a vender, compran dólares y se van. Sí. Clarísimo. Número 2, también hay la Fed, que es la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, dice que por ahí vaya a aumentar de vuelta la tasa de interés el mes que viene. Expectativas. Ojo, sabemos claro. que cuando aumenta la tasa de interés en Estados Unidos, también todo el mundo prefiere salir de estos países como Argentina, que son emergentes, y se van a Estados Unidos. Bien. A nivel, vamos a ver, más local, está también este ruido político de los escándalos por los cuadernos. Por los cuadernos. ¿Eso también afectó? Impacta menos, pero todo hace ruido las empresas. Eso es por otro lado. Ahí podríamos hablar del ruido que puede generar en las empresas constructoras, algunas empresas de energía y los bancos que le prestan plata a esas empresas, ¿no? Pero acá en este combo de Argentina muy vulnerable, todo nos afecta. ¿En qué afecta también? Recesión económica. Argentina entra en una recesión. Esto impacta en el panorama político para el año que viene. Ya no está tan claro que por ahí Macri, que es el gobierno, un gobierno por ahí pro mercado, llegue a tener la reelección el año que viene. En el 2019. Impacta. Por otro lado, de déficit fiscal, la Argentina todavía necesita de financiamiento externo. Ante este contexto de un financiamiento externo más cerrado, más volátil, cuesta pedir dinero prestado, entonces también impacta a Argentina. Perfecto. Todo este combo... Ahora, igual, todas estas cuestiones internas que estás mencionando, menos el tema de los cuadernos, que es un tema nuevo, ya lo veníamos viviendo la semana anterior, la anterior. O sea que el peso mayor lo tiene lo que sucedió afuera. Y eso fue el disparate. Claro. Y en una parte esto que sucedió en el mercado interno. La pregunta del millón, porque siempre uno compara a Argentina con el resto de los países para medirnos, para ver cómo estamos. ¿Qué pasó en el resto de la región? ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó con el real? ¿Qué pasó en México? Todos los países, todas las monedas de la región y de todos los mercados emergentes perdieron valor, se desplomaron contra el dólar. El dólar se apreció, se volvió más caro, todas las monedas, o sea, es algo que le ocurre a todos. Como siempre a Argentina le impacta más. Claro. Hoy la lira turca también, hoy 15% perdió su valor y ahí, bueno, Argentina pasó, el peso pasó, ayer cerró a 28,80. Y hoy cerró... Un peso arriba. Sí, hoy 29,80 y ayer 28,70. Recordemos que la semana pasada, o sea, el viernes pasado, el dólar había cerrado a 28 pesos. O sea, hoy un peso con 90 más caro. Claro, es muchísimo. Le impacta a todos, más a Argentina. De vuelta, ¿por qué? Argentina tiene un déficit de cuenta corriente de 5%, necesita pedir dólares afuera, es más vulnerable ante estos sustos, resfríos. Pero esto ocurre desde abril que estamos con esta situación. Tal cual. Y hay que acostumbrarse va a haber esta volatilidad hasta fin de año, o va a haber esta volatilidad por ahí hasta el año que viene, mientras que siga esta incertidumbre a nivel global. Ahora, 2 puntos más, Sofi, que te pregunto. Uno, hace un par de días el Banco Central volvió a ratificar que la tasa se mantiene en el 40%. ¿Esto también puede haber incidido? Esto también, que la tasa de interés siga alta, tampoco ayuda, porque supuestamente es una herramienta para contenernos de estos resfríos. Claro, estos vaivenes. Por ahora no ayuda, tampoco ayuda el préstamo del Fondo Monetario. El FMI nos prestó 50.000 millones de dólares, que eso supuestamente nos tiene que dar un marco de confianza, un colchón,
que seguimos teniendo los mismos problemas que hace 2 meses, de que de un día para el otro el peso se dispara. Y que atención, porque estás mencionando al Fondo Monetario Internacional, el lunes viene la misión del fondo a la Argentina en este contexto. Tal cual, le va a revisar los números. También esto impacta en la inflación. La inflación ya en la Argentina por ahí este año termina por arriba del 32%, que es lo que se había acordado con el Fondo Monetario, en que por lo menos el año 2018 no tenía que superar el 32%. Y el año que viene, 2019, no tiene que superar el 21%. Ya es bastante complicado que bajen 10 puntos de inflación de un año al otro. Claro. Recordemos que el fondo da un rango que Argentina puede cumplir entre ese rango, obviamente cuanto menos mejor, pero si no, hay que sentarse a renegociar en algún momento. Bueno, ¿no? ese es el problema. El rango mayor es 32%. Ya no hay un rango superior y yo creo que el FMI ahora cuando llegue la semana va a ver que por ahí la Argentina no logra cumplir. Que entre todas las metas o condiciones que debe cumplir, la inflación es un tema menor, pero igualmente llama la atención que no podamos cumplir con esto. Otro dato interesante es la suba del riesgo país. Riesgo país. Llegó, ese creo que es el dato, lo dejamos para el final, pero es uno de los más importantes. Llegó a 704 puntos. ¿Qué significa esto? Porque la gente dice, bueno, yo leo 704 riesgo país, 500, 600, me da lo mismo. ¿Qué quiere decir? Bueno, es un índice que todos los días publica el JP Morgan, el banco de inversión, y lo que hace es comparar el tesoro, el bono del tesoro a 10 años de Estados Unidos, que es el bono más seguro en el mundo, se supone que es el más seguro, con el resto de los bonos del mundo, digamos. La Argentina trepó 69 puntos ayer hoy, es decir, que la Argentina necesita pagar mucho más para que los inversores decidan apostar por la Argentina. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que significa que la Argentina, cuanto más alto es el número del riesgo país... Claro, la Argentina tiene que pagar más tasa de interés para ser atractiva, para que vengan e inviertan en el país. Y pensando en que tenemos deuda de corto plazo, LEVAX, LETES, cada vez que queremos ir al exterior, ahora tenemos que pagar una tasa de interés mayor para que seducir, digamos, a los inversores de que lleguen al país. Ese es un dato no menor y es el más alto desde 2015, desde febrero de 2015. Es el más alto de febrero de 2015. Habíamos bajado. O sea que es un número que trae una alerta. Hay que tener alerta. Me había notado el máximo histórico fue en el año 2002. Habíamos llegado a 7.222 puntos. Ese fue el máximo. Y el mínimo había sido en 2007, 185 puntos. Ahora estamos en 704. Hoy cerró. Pará, ¿dijiste el máximo cuánto fue? No, 7.222. Año 2002. El 2002, claro. Pero bueno, el 2007, hace 10 años, 185 puntos y ahora volvió, bueno, subimos a 704 y esta semana estuvo en ascenso. Veremos como el lunes... Claro, bueno, pero está bueno que lo explique porque es muy claro entonces por qué es importante seguir el riesgo país, por qué es tan importante este dato. Cuando uno escucha subir el riesgo país, uno dice... Ah, bueno, nosotros seguimos el dólar, ¿viste? Claro, es la economía más casera. Hace mucho no se hablaba del riesgo país porque había estado bajando. Acá es noticia cuando es una noticia mala y bueno, ahora volvió a subir y hay que seguirlo de cerca. Ahora, ¿qué puede pasar el lunes? Porque lo que pasa en el exterior nosotros no podemos controlar. Lo que pasa acá apenas, pero lo que pasa afuera menos. Y uno se pregunta, vos dijiste hay que acostumbrarse a esta volatilidad de aquí en adelante, pero estamos hablando de una volatilidad bastante grande. Lo decíamos al principio, estamos en el máximo histórico, cerca de los 30 pesos. ¿Tenemos que acostumbrarnos a un dólar cercano a ese número, 30 pesos? Yo diría que sí. El tema es, no podemos controlar el exterior, podemos lograr que nos impacte menos. Para hacer eso, se firmó el acuerdo con el FMI en achicar el déficit fiscal. Claro. Bueno, yo creo que el lunes cuando llegue el FMI va a ver las cuentas y ahí vamos a ver cómo impacta esto en el dólar y en el riesgo país. Pero sí, nos tenemos que acostumbrar hasta que por lo menos que la Argentina deje de depender del endeudamiento externo, que hoy en día hasta se creía que con el acuerdo del FMI todo el año 2019, todo el año que queda, y el año 2019 ya estaba cubierto, no íbamos a necesitar salir al exterior. Claro, y ahora se hablan de números de que la Argentina necesitará de vuelta, el año que viene, pedir 15.000 millones de dólares al exterior. Y en un contexto como el que estamos contando, que es cada vez más incierto, eso genera ruido, mucho ruido económico en la Argentina y bueno, eso es lo que impacta. Por eso hay que acostumbrarnos a tener estas volatilidades en el precio del dólar hasta fin de año por lo menos. Y no volvernos locos con eso. Esperemos que no. Somos argentinos. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Bien, y de aquí nos vamos al encuentro de Romy Saluso, porque tenemos que hablar de Don Ramón, así como lo están escuchando. Don Ramón, el famoso...